No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo. En Radio Sefarad, noticias. Bienvenidos a nuestro espacio informativo. Al cierre de nuestra edición teníamos noticia de que 6 personas estaban siendo investigadas en Alemania sobre un supuesto plan para hacer estallar un avión de El Al en Frankfurt. Las 6 personas no habían sido identificadas todavía, aunque se cree que forman parte de un grupo terrorista hasta ahora desconocido, dijeron. Estaremos pendientes de esta noticia y mañana intentaremos traerles más información. Nosotros mientras empezamos desde Israel. El sábado por la noche el ejército israelí tuvo que suspender el ataque que pretendía llevar a cabo contra la casa de un supuesto jefe miliciano de Beit Lahiya en el norte de la Franja de Gaza. Entre 200 y 300 civiles, incluidas decenas de mujeres, se atrincheraron como escudos humanos en torno al edificio en un ejercicio sin precedentes. Convocados a través de la televisión palestina y de las mezquitas, los civiles acudieron para prevenir el ataque contra el presunto dirigente de los comités de resistencia popular, Mohamed al-Bardou. De todos modos, no fue una iniciativa del todo improvisada, porque la madre del amenazado y alguna de la gente que estaba ahí reconocieron que el dispositivo se había organizado hacía días. El caso es que Baruch recibió una advertencia telefónica procedente de las Fuerzas de Defensa de Israel en la que se le instaba a desalojar su hogar en 30 minutos. Pues esa llamada le previno y consiguió de esta manera tan original, por lo pronto, que que los 300 civiles aparecieran ahí. Bueno, según explica un portavoz militar israelí, el plan de ataque se canceló porque la gente estaba allí y que Israel dice diferencia entre gente inocente y terroristas. Eso sí, también aprovechó para criticar lo que ha tachado como una cínica explotación de los civiles por parte de las facciones armadas. Pero de todos modos dijeron que Israel o las fuerzas de defensa de Israel reconocían que desde el anonimato, eso sí, en declaraciones a France Presse, que no hay ninguna solución para esta nueva estrategia de los palestinos y que sí tenían intenciones de seguir con los llamados asesinatos selectivos. Pero también desde luego tendrán que encontrar alguna solución para conseguir detener por lo menos a los líderes terroristas sin por ello dañar a los civiles. Seguimos también, parecía que sí, pero una vez más resulta que no. Según informó ayer el diario Haaretz, las informaciones para la formación de un gobierno palestino de unidad nacional quedaron suspendidas ayer cuando parecía inminente un acuerdo entre los movimientos Hamas y Al-Fatah. Las razones para la interrupción de los contactos no fueron puestas en claro por la fuente palestina que facilitó la información y que prefirió no ser identificada. Por otro lado, se supo que el presidente palestino Mahmoud Abbas viajaba ayer a Arabia Saudita para explicar a las autoridades del reino wahhabita las peculiaridades del equipo gobernante palestino, cuyo destino ahora parece incierto. Ya saben que tanto Hamas como y Fatah están enfrentados por el tema del reconocimiento de Israel. Hamas no quiere, Fatah ya lo ha aceptado hace tiempo. De todos modos, comentarles, eso sí, para traer la parte positiva, que ayer representantes de Israel y de la autoridad palestina y del Cuarteto para Oriente Medio estaban estudiando en Jerusalén la posibilidad de restablecer la normalidad en el paso fronterizo de Rafah entre Gaza y Egipto, que prácticamente lleva cerrado unos 5 meses. Seguiremos también pendientes de eso. Y ahora nos venimos a España para hablarles de la lucha contra el neonazismo y otras lindezas. Los Mossos de Escuadra, en colaboración con la policía local de Sabadell, detuvieron a 2 menores de 17 años como presuntos autores del apuñalamiento de un joven en el transcurso de una pelea entre bandas rivales de skinheads. La Policía Autonómica de Cataluña informó de que la pelea, en la que presuntamente participaron una veintena de personas, se produjo la madrugada del sábado. Según las mismas fuentes, los 2 jóvenes, uno de los cuales admitió su pertenencia a un grupo de ideología nazi, pasaron a disposición de la Fiscalía de Menores. La verdad es que está bastante preocupante en España. Estamos asistiendo a una especie de florecimiento de agresiones de nazis, neonazis. Por ejemplo, en Toledo ya últimamente están en las sedes del Partido Socialista Español, están apareciendo están agrediendo con pintadas, con signos nazis y amenazas al presidente Zapatero. Ayer por la tarde volvieron a aparecer en la sede del Partido Socialista.
Y eso en España. De todos modos, comentarles que en Alemania también la gente está saliendo a la calle para protestar. En este caso en concreto en Halbe, miles de personas se reunieron el sábado cerca del cementerio más grande de Halbe para soldados caídos en la Segunda Guerra Mundial, con el objetivo, dijeron, de protestar contra la extrema derecha alemana. La elección del lugar es también simbólica porque en Halbe se encuentra en el mismo distrito donde varios grupos neonazis atacaron la semana pasada una sinagoga y la agredieron, y ya saben que también en Alemania estamos muy pendientes. Para evitar que este tipo de cosas sucedan, pues parecería que la justicia debe actuar, y es lo que está empezando a pasar en España. Según confirmaron fuentes judiciales, el juzgado de lo penal número 2 de Lleida condenó a 2 años de prisión a Iván M.J. por incitar al racismo y a la xenofobia a través de Internet. También su hermano gemelo Sergi fue condenado a 1 año por difundir mensajes racistas en unos fanzines. Según estas fuentes, se trata de la primera sentencia en España en la que se aplica el artículo 510 del Código Penal, que castiga a la incitación al odio y a la violencia contra grupos o asociaciones por motivos racistas, tras cometerse el delito a través de Internet. La verdad, pobre madre, 2 hijos neonazis no debe ser plato de gusto. Además de las penas de prisión, han sido condenados a pagar uno una multa de 1.600 euros y el otro una de 1.000 euros. Los mozos de escuadra explicaron que el 4 de noviembre del 2004 detuvieron a Iván en su domicilio por crear una página web donde se podían leer frases tipo "la inmigración destruye tu futuro" o "el holocausto es un holocuento". Otras referencias xenófobas a las que alude la sentencia condenatoria son "los españoles en paro por culpa de esos empresarios que contratan ilegales por 4 duros" o "únete a la revuelta nacional", "stop inmigración". Además, los angelitos en la misma página habían colgado reseñas positivas de Hitler, Mussolini, Franco, Ku Klux Klan, habían hecho referencias insultantes a la democracia, en fin, chicos muy agradables. Y además en las detenciones la policía detuvo a los hermanos material informático, cuchillos, propaganda contra inmigrantes, banderas, camisetas con símbolos nazis, antisemitas y xenófobos. Bueno está que la ley empiece a funcionar y que empiece a actuar contra esto. Suponemos que es una manera de detenerlo. Y ahora cambiamos un poco cambiamos totalmente de continente. Nos vamos a México para hablar de una muy interesante iniciativa. El próximo año México estrenará un museo de la memoria y la tolerancia, dividido en 12 sectores en los que se dará cuenta de los más importantes genocidios de la historia, empezando por el holocausto de los judíos a manos de los nazis. La intención de este museo, único en el mundo, que unirá el recuerdo de todos los genocidios, es la de mostrar que la lección no ha sido aprendida. El museo contará con algunas piezas originales vinculadas a los genocidios, como fotografías de uniformes de los prisioneros y objetos personales de las víctimas. Según los organizadores, el objetivo es mostrar que la tolerancia es la relación armónica entre nuestras diferencias, porque dicen que todos somos diferentes en unos aspectos los unos de los otros, pero en este sentido la tolerancia no debe entenderse como algo que debemos soportar, sino que tenemos que aprender a convivir con nuestras diferencias. El museo cubrirá unos 7.100 metros cuadrados, va a estar ubicado en la Ciudad de México, incluirá un área de reflexión para fomentar la dignidad humana y a la diversidad cultural y étnica. Contará con una sala de medios, biblioteca, auditorio, en fin. Y como estamos hablando de genocidio, vamos a hablar de un recuerdo artístico a uno a veces olvidado también de la Segunda Guerra Mundial. El Teatro Español de Madrid acoge hoy el estreno de la obra Ítaca, espectáculo de teatro, música y danza que toma la Odisea de Homero y el viaje de Ulises, interpretado aquí por Miguel Morina, como metáfora de la búsqueda de la raíz gitana durante el genocidio de esta etnia en la Segunda Guerra Mundial. Se trata de una obra muy especial para el director Francisco Suárez, ya que, según afirmó la semana pasada en rueda de prensa, resume toda una trayectoria de trabajos dedicados al tema gitano. El autor de la versión, Félix Grande, manifestó que su intención con el texto ha sido recuperar la memoria histórica del genocidio gitano en época nazi, pero sin odio ni afán de venganza, ya que, según sus propias palabras, durante los ensayos de la obra, el equipo se ha demostrado que es posible caminar juntos hacia Ítaca, donde quiera que esté, a pesar de las diferencias de payos y gitanos. Y el director declaró que los gitanos están en todas partes, pero siempre quieren regresar a casa, una casa que no existe, dijo, aunque la tenemos en la Puyat.
lugar de donde está demostrado que salimos expulsados alrededor del año 1100 por los bárbaros. La Punjab es una región india situada cerca de la cuenca del Indo. En el reparto figuran 17 actores y actrices, entre los que se encuentran Miguel Molina en el papel de Ulises, Vicky Lagos en el de su madre Esperanza Roy, Circe, Guillermo Montesinos Hermes, Alejandro Albarracín, Telémaco o María Isasi Penélope, entre otros. La acción se desarrolla en 1941 en la estación de tren abandonada de cualquier país centroeuropeo al que son deportados una familia de gitanos. La obra está basada, de hecho, en el caso real de la familia húngara Lasarti, y mientras esperan durante toda la noche el tren, el jefe de la estación, llamado Homero, encarnado por Alicia Wood, les lee la Odisea y los deportados se identifican con Ulises hasta el punto de que, sin querer, se van convirtiendo en los personajes de la obra y desean regresar a casa. Bueno, está bien recordarlo también, y seguimos. 3 días de exhibición en más de 800 cines en Estados Unidos bastaron a los productores de Borat, la controvertida película del cómico inglés Sacha Baron Cohen, para recuperar toda la inversión. 3 semanas después de su estreno, el film, que cuenta las andanzas de un falso reportero llegado de Kazajistán con un presupuesto inferior a los 14 millones de euros, encabeza de manera holgada la lista de ganancias de la industria cinematográfica. Pero no todo es éxito, ya que, según informaron, ya empiezan a proliferar las demandas en su contra, aunque sea fuera de la pantalla. Sí, parece que la lluvia de querellas y reclamaciones ha empezado. Curiosamente, una de las cosas de las que no se burla Baron Cohen en su película es la arraigada cultura de presentar demandas de los Estados Unidos. Bueno, pues los primeros en demandar a la 20th Century Fox y a 3 productoras fueron 2 estudiantes que protagonizan una escena donde al parecer comparten con el supuesto periodista varios comentarios misóginos, racistas, de muy mal gusto, dicen aquí, y los alumnos aseguran en su demanda que firmaron engañados los contratos para aparecer en Borat después de una larga sesión de copas, dicen, pagadas por los productores, y que estos les aseguraban que la película estaba destinada al mercado extranjero, que nunca se estrenaría en su país. Moraleja, no hay que beber tanto. También el miércoles Cindy Strait, la directora de una empresa de Alabama que imparte clases sobre protocolo y que protagoniza otra escena en la película en la que acaba entregando a sus anfitriones una bolsa con heces, Borat, pues presentó una querella ante el fiscal general de California sosteniendo que le hicieron creer que colaboraba con un proyecto documental para Bielorrusia, y pide que se investigue si los productores han violado una ley estatal que regula las prácticas injustas del mercado. Bueno, nadie parece estar contento, pero esto de que los mismos actores denuncien a la productora es como mínimo sospechoso. Bien, dejamos aquí esta primera parte del informativo, venimos al rincón de Igrit. Hola, Igrit. Hola. ¿Qué hay de nuevo? ¿Nuevo? Están enfadados todos del norte de Israel. Bueno, eso muy nuevo no es. Están abandonados un poco. Siguen enfadados, a ver, cuéntame. Se han reunido los jefes de los concejos que rigen algunas comunidades del norte de Israel. Dijeron el pasado domingo que pidieron al gobierno del libanés compensaciones por los daños sufridos por los granjeros y por los dueños de propiedades privadas durante la guerra con los terroristas de Hezbollah, alegando que el gobierno israelí ha hecho poco en ese sentido. Las compensaciones, según estos líderes comunitarios, ascendieron a un total de 20 millones de shekels, o lo que es lo mismo, algo más de 4,5 millones de dólares. Los reunidos se comprometieron a no pagar impuestos hasta que las cantidades fueron satisfechas por el Estado israelí. Eitan Dudi, jefe del Fórum para las Comunidades del Norte, dijo a lo largo de una reunión extraordinaria con otros representantes de comunidades de la zona, dice, ya han pasado 3 meses desde el final del conflicto y todo hace pensar que el Estado se ha olvidado del asunto. Pero queremos señalar que si el problema no se resuelve, iremos a la huelga incluso en las escuelas a partir del domingo próximo. Restringimos los lazos con el Estado. Llevaremos a cabo actos de protesta en Avivim, junto a la frontera libanesa, desde esta villa que mira hacia el Meron al-Ras, y trataremos de la posibilidad que abrir brechas en las verjas que nos separan del país vecino, y pediremos al gobierno libanés
que nos ayude porque nuestro propio país no quiere hacerlo. Los líderes comunitarios dijeron que durante la guerra el gobierno les permitió fondos para fortalecer la autoridad local, pero esa promesa no ha llegado a cumplirse todavía. David añadió: Hezbollah nos ha estado perjudicando durante un mes, pero el Estado de Israel y su ministro de Hacienda nos están perjudicando desde hace ya 3 meses, sin que este estado de cosas parezca que vaya a terminarse pronto. Es absurdo contemplar cómo Hezbollah está rehabilitando la mayoría de los pueblos que dañó en el sur del Líbano, mientras que aquí, en el norte de Israel, nada parece moverse. Los congregados dijeron que están dispuestos a cortar lazos con el IDF y prohibir a los soldados utilizar edificios en comunidades del norte. El Ministerio de Hacienda dice que las peticiones de los granjeros son muy complejas y que la mitad de ellas ya han sido recompensadas, y añadió que para finales de la semana en torno al 80% de los fondos de compensación estarían zanjados. Pues sí que están enfadados, ¿sí? Sí, mucho. Igit, muchas gracias por Gracias a tus ti. noticias, muchas gracias a ustedes, lo dejamos aquí, mañana nos reencontramos. Hasta entonces. En Radio Sefarad, noticias. Bienvenidos a nuestro espacio informativo. Empezamos en Israel con un oportuno o no cohete. Un cohete artesanal impactó ayer por la mañana apenas a un centenar de metros de la alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Louise Arbour, cuando ésta visitaba Derot, la ciudad más castigada por los misiles palestinos. La diplomática de Naciones Unidas, cuyo vehículo fue además apedreado cuando abandonaba la ciudad, aseguró comprender que Israel tiene derecho a defender a sus ciudadanos, aunque consideró que debe hacerlo de acuerdo a la legalidad internacional, respetando las leyes humanitarias. Por otra parte, el ejército israelí mató a un comandante de Hamás y a una anciana palestina, al lanzar una ofensiva de 3 flancos en el norte de la Franja de Gaza, la madrugada del martes, en la operación más reciente contra los escuadrones palestinos que lanzan cohetes hacia Israel. Con respecto a lo de Arbour, ella concluyó su opinión diciendo que nadie puede negar que la primera obligación de Israel es proteger a la población. Bueno, estos incidentes se producen un día después de que Arbour visitara el campo de refugiados de Beit Hanun, donde aseguró que la ONU piensa investigar el bombardeo israelí que, recordarán, dejó 19 civiles muertos en la localidad palestina. Desde entonces sí han seguido los ataques selectivos, aunque recuerdan que no bombardearon un lugar porque estaba lleno de civiles y no querían causar bajas civiles. Por otro lado, también comentar que en los últimos días 3 miembros de Hamás murieron en estos asesinatos, ataques selectivos del Tzahal. Por otro lado, noticia importante que llega desde Paz Ahora, la organización israelí que declaró el martes que cerca del 40% de todos los asentamientos en Cisjordania fueron construidos sobre tierras palestinas privadas y que por lo tanto serían ilegales. Suponemos que esto no le habrá hecho ninguna gracia a Olmert, ya que el gobierno afirma que suspendieron esta práctica hace décadas. De hecho, la Corte Suprema en el 79 ordenó al gobierno que dejara de confiscar tierras privadas para establecer asentamientos en ella. Y bueno, el organismo Paz Ahora dijo que sus acusaciones se basan en información filtrada por la Administración Civil, que es el departamento militar israelí responsable de lidiar con los asuntos civiles en Cisjordania. Por otro lado, la Corte Suprema no ha emitido un fallo en torno a la petición de Paz Ahora para que se dé a conocer estos datos en base a las leyes que resguardan la libertad de acceso a la información. Shlomo Dror, que es portavoz de Administración Civil, dijo que aún no había tenido una oportunidad de estudiar el informe y que no podía confirmar ni rechazar las cifras. Bueno, esta noticia salía ayer en toda la prensa israelí. Estaremos pendientes de ver cómo evoluciona.
Mientras nos vamos a los vecinos que se han reunido y esta vez parece que a lo mejor llegan a otro tipo de acuerdos. No nos vamos a adelantar ni a cantar victoria, pero aquí está la noticia. Fuentes del movimiento nacionalista Al-Fatah anunciaron ayer que los grupos terroristas palestinos y entre ellos Hamás estudian la posibilidad de declarar un alto el fuego con Israel si este país cumple ciertas condiciones. Representantes de todas las facciones palestinas se reunieron la noche del lunes para estudiar un posible alto el fuego y ayer el brazo armado de Hamás, las brigadas de Asedin al-Qassam, comunicó en una rueda de prensa su disposición a suspender los ataques, pero a condición de que se evacúe una zona fronteriza con Israel. Según informó el jefe del grupo parlamentario de Al-Fatah, Hassan Al-Ahmed, en la reunión de anoche se trató de la oportunidad de suspender los ataques con cohetes Qassam contra el territorio israelí si hay reciprocidad por parte de Israel. Sí, que se evacúe Sderot, se podía leer en algún lugar. Piden a cambio de la tregua el cese de los ataques aéreos israelíes, de las incursiones por tierra, la suspensión de las detenciones de militantes de Cisjordania, que terminen los cierres de fronteras que Israel impone por su seguridad y que trastornan la vida y la economía palestinas. Al parecer en la reunión se llegó a un consenso entre todos los grupos, incluidos Hamás y Fatah, de aceptar el alto del fuego prolongado si Israel se compromete a cumplir estas condiciones. El presidente palestino Abbas informó a los representantes de los grupos de la reciente conversación telefónica que había tenido con el ministro israelí Amir Peretz, el de defensa, quien le pidió a Abbas le habría pedido que ejerciera su autoridad para poner fin al disparo de cohetes contra el territorio de Israel. Al parecer Abbas lo habría intentado y esta reunión sería una manera de evidenciarlo. En principio Abbas tenía que transmitir la respuesta de las facciones a Peretz, pero les cuento lo que dice el diario Haaretz. La comunicación se habría suspendido debido a un litigio interno entre el titular de defensa y el jefe de gobierno israelí Olmert, quien rechaza la propuesta del ministro para reunirse con el presidente palestino. Siempre según el diario Haaretz, Olmert habría dicho a Peretz que cuando le informaron de la conversación, que nadie se reúne con el presidente palestino antes de que lo haga Olmert, y que ya se está gestionando una entrevista y que además un alto el fuego no se declara en 5 minutos. Mientras Peretz, siempre en función de lo que cuenta el diario Haaretz, le habría dicho que él no es ministro de asesinatos, sino que como líder laborista, dijo, es jefe del campo de la paz. Necesito, dijo, hablar de un alto el fuego, no solo soy responsable de la intensidad del fuego. Bueno, por otra parte, importante y probablemente tenga mucho que ver con esta reunión, responsables locales de Beit Hanun, de la localidad de Gaza, que ya saben ha sido la más afectada por las incursiones últimas israelíes, publicaron ayer una carta abierta a las milicias, las llamadas milicias, en 2 periódicos palestinos, Al-Quds y Al-Ayam, pidiendo que por favor suspendan los ataques contra Israel, ya que son ellos quienes sufren las represalias. Seguimos, antes de seguir, comentar que 2 trabajadores italianos del Comité Internacional de la Cruz Roja fueron secuestrados ayer en la Franja de Gaza, una costumbre que ya empieza a ser habitual, lo de secuestrar extranjeros. Son Claudio Moroni y Gianmarco Onorato. Nosotros seguimos hablando de lo mismo, en este caso desde España, donde estuvo Shlomo Ben-Ami. El exministro de Exteriores israelí Shlomo Ben-Ami insistió ayer en que el gobierno de Ehud Olmert debe dialogar con Hamás para lograr una solución al conflicto palestino, incluso y pese a que inicialmente Hamás no acepte las condiciones impuestas por Israel para iniciar las negociaciones. En una rueda de prensa con motivo de su visita a Santiago de Compostela para pronunciar la conferencia entre Choque y Alianza de Civilizaciones, Ben-Ami consideró que aunque en principio la organización no reconocerá al Estado de Israel o el fin de la violencia, sus posiciones podrían cambiar como resultado de las negociaciones. En este sentido, recordó que la propia OLP lo hizo en su día, en referencia a que la mayor parte de los grupos integrantes aceptaron la existencia de Israel bajo las condiciones de los acuerdos de Oslo en 1993. Sin embargo, hay algunas facciones todavía de la OLP que no los admiten y que todavía siguen luchando contra Israel. Bueno, Shlomo propuso aprovechar las cuestiones concretas que la organización podría tener interés por evaluar y dijo, sin entrar en las de principio, y trasladar de esta forma al conflicto ingredientes pragmáticos que permitan alentar contactos. Ben-Ami también consideró que Occidente debe dialogar con las democracias islámicas, puesto que cuando el Islam, dijo, entra en el espacio político es vital establecer cauces de diálogo.
También puntualizó que por su parte la organización palestina debe reflexionar en torno a qué parte de responsabilidad le toca en el conflicto y dijo, abro comillas, dijo, ya sé que Israel tiene la culpa de todos los males del mundo. Bueno, tras esta ironía apuntó que aunque el Israel tiene parte de culpa, el matiz es muy importante, así que todos tienen que analizar su parte en el conflicto. Nosotros, hablando de conflictos, nos vamos a una zona bien conflictuada en este momento, con bastante que nos tiene a todos muy preocupados y que vuelve a traernos malas noticias. Fuentes de la seguridad libanesa informaron de que el ministro libanés de Industria, el antisirio Pierre Gemayel, fue asesinado este martes en un atentado perpetrado en la periferia norte de Beirut. Gemayel, cristiano maronita de 34 años, era hijo del expresidente Amil Gemayel y sobrino del presidente asesinado en 1982, Bashir Gemayel. El jefe del grupo antisirio, Saad Hariri, que celebraba una conferencia de prensa en el momento del atentado, acusó a Siria implícitamente. Hariri dijo, hacen lo que prometieron hacer, quieren asesinar a todos los hombres libres en Líbano. Más datos, el de actualidad de hoy, que realmente recomendable. Y vamos a seguir hablando de la polémica del arte y en los museos alemanes y los museos relacionados con los nazis. Bueno, pues Alemania está intentando tomar medidas. El ministro de Cultura de Alemania y los principales museos del país hicieron un llamado el lunes para que haya una mayor transparencia en la devolución de pinturas que fueron robadas por los nazis, al responder a la preocupación de que algunas galerías del país se arriesgan a perder una gran cantidad de obras valiosas y populares. El gobierno insiste que cumplirá un acuerdo que suscribió en Washington en 1998 para identificar y devolver a sus dueños legítimos las obras de arte que fueron requisadas ilegalmente bajo el régimen nazi. Sin embargo, algunos directores de museos han expresado su preocupación de que perderían pinturas que adquirieron de buena fe y con la intención de exhibirlas en público. Bernd Neumann, que es ministro de Cultura, y los directores de los museos acordaron formar un grupo de trabajo que considere la manera de mejorar las tareas de restitución de obras. Neumann dijo que la meta es satisfacer a todos los interesados y hacer que la discusión actual, que es bastante emotiva, dijo, se convierta en un asunto más empresarial. Difícil, pero bueno, esperamos que no sé, es muy complicado hacer de algo que evidentemente tiene las emociones ahí detrás, convertirlo en algo empresarial. Decenas de museos alemanes se enfrentan a demandas de restitución y algunos consideran que no están preparados para llevar a cabo las costosas y necesarias y por otro lado investigaciones para localizar a los propietarios de las obras de arte. Según algunos expertos, unas 100 pinturas expresionistas alemanas estarían involucradas en estas restituciones y Neumann dijo que la restitución debe ser mucho más transparente, mejor coordinada y sin lugar a dudas. Bueno, esperemos que así sea. Y ahora nos vamos a una entrega de premios. Una película especialmente realizada para televisión que documenta el trabajo del director de orquesta argentino-israelí Daniel Barenboim ganó el premio Emmy Internacional en una ceremonia celebrada en el Hotel Hilton de Nueva York. La película del productor y director alemán Paul Schmasny, titulado El conocimiento es el inicio, muestra la labor de Barenboim en la orquesta West Eastern Liban con jóvenes músicos de Israel, los territorios palestinos, Siria, Jordania y Egipto. Documentar esta aportación a la búsqueda de paz en la zona de Medio Oriente le valió a Schmasny el galardón en la categoría Programa Cultural ante películas de Japón y Gran Bretaña. Las producciones de televisión británicas fueron favoritas en la entrega de premios de este año porque ganaron 17, pero bueno, nosotros estamos especialmente contentos por la de Barenboim y además la ceremonia de entrega contó con la presencia de Susan Sarandon y de Steven Spielberg, que recibió un premio especial por su trayectoria. Y terminamos ahora hablándoles de teatro musical, que ha estado mucho en Madrid, está de gira y que pasará por Santander. El musical Cabaret, que ya estuvo una larga temporada en la cartelera madrileña, llegará a Santander del 18 al 21 de enero próximos para inaugurar la programación de 2007 del Palacio de Festivales. En la actual gira, los actores Marta Rivera, Víctor Masán, Jesús Cabrero, Patricia Clark y Paco Laoz son quienes protagonizan este histórico musical basado en la película de Bob Fosse. El musical se desarrolla en 1931 dentro del Kit Kat Club, un famoso nightclub berlinés donde se pueden sentir las sensaciones de un pueblo que entraba en un momento crítico de su historia y que asiste a la peligrosa ascensión del nazismo. Bueno, mucha gente la conoce, libro y música de Kander, Epp y Masterov, y la producción original fue de Sam Mendes, codirigida junto a Bob Fosse y coreografiada por Robert Marshall.
Bueno, y dejamos aquí la primera parte del informativo. Nos venimos al rincón Dieguito. Hola, Dieguito. Hola. ¿De qué nos hablas hoy? Hoy de médicos etíopes que capacitan en Israel para tratar el SIDA. Los médicos que luchan contra una epidemia del SIDA en Etiopía aprenden nuevos métodos de tratamiento de esta enfermedad en Israel con doctores israelíes de origen etíope que obtuvieron experiencia en cómo tratar a este tipo de pacientes. El curso de entrenamiento es parte de un programa mundial de campañas de ayuda contra el SIDA apoyado por Estados Unidos. Hasta el momento han participado unos 40 doctores de Etiopía, país que tiene uno de los mayores problemas de casos del mundo. Aproximadamente 1,5 millones de personas, entre ellos más de 100.000 niños, tienen SIDA o han contraído el procedente del virus en Etiopía, a la vez que son de origen etíope la mitad de los 4.000 portadores del SIDA en Israel. Shlomo Mayan, director del Centro para el SIDA del Hospital Hadassah y uno de los líderes del proyecto de Etiopía, ha dicho: los medicamentos ayudan, pero si el paciente no comprende que debe tomarlos con regularidad, dejará de hacerlo cuando se siente mejor. En Israel, los pacientes de VIH y SIDA son vistos por doctores, terapistas, farmacéuticos y nutricionistas y tratados a lo largo de toda la vida, porque hay que tomar en consideración lo que le ocurre al paciente en 5 o 10 años. El tratamiento en Etiopía es menos comprensible a causa de las dificultades para procedimiento de asistencia en un país pobre y con escasez de personal capacitado. Al usar la técnica del equipo de los israelíes, los doctores etíopes pueden retrasar la aparición del SIDA, señaló Tariko Marakonen, otro miembro de la delegación etíope. Durante su entrenamiento, los médicos etíopes comparten experiencias con sus colegas israelíes, observando sesiones con pacientes y aprendiendo a administrar las drogas retrovirales que prolongan la vida. En el 2003, los Estados Unidos invirtieron $15.000 millones en un programa quinquenal para tratar el VIH y el SIDA a escala mundial, con unos $84 millones destinados a Etiopía al año pasado. Estados Unidos se sintió atraído por el enfoque de equipo de Israel y había solicitado a los hospitales de ese país capacitar a los doctores etíopes, afirmó Mayan después de su programa de las 2 semanas que empezó a principios de este mes. El grupo de 10 doctores etíopes regresará a su país y transmitirá el conocimiento a sus colegas. Bueno, todo es poco para terminar con esta lacra. Muchas gracias, Edith. Gracias a ti. Gracias a ustedes. Nos reencontramos mañana con más información. En Radio Sefarad, noticias. Bienvenidos a nuestro espacio informativo. No habrá invasión masiva de Gaza, pero sí se intensificarán los ataques sobre los terroristas de Hamás. El Gabinete de Seguridad israelí aprobó este miércoles por la mañana ataques militares más contundentes que los registrados hasta ahora contra la Franja de Gaza. Según informó la radio pública israelí, durante una reunión, el ministro de Defensa israelí, Amir Peretz, explicó los principios de la lucha del ejército en Gaza, cuyos puntos principales son la lucha contra los terroristas que disparan los cohetes, los esfuerzos para evitar el fortalecimiento de Hamás y frenar la entrada de armas en Gaza.
Por otra parte, el primer ministro israelí, Ehud Olmert, mantuvo una reunión con el ministro de Defensa, Amir Peretz, durante una sesión del gabinete, en lo que se supone es el primer encuentro entre ambos desde que el domingo discutieran sobre el resultado de los contactos establecidos entre Peretz y el líder de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas. Sí, de lo que les hablábamos ayer. Bueno, también hay que decirles que Yaakov Yakobov, un israelí de 40 años de Sderot, falleció tras ser alcanzado unas horas antes por un cohete Qassam. El cohete cayó antes de ayer y causó la muerte. Bueno, mientras Peretz ha afirmado que ha ordenado a las fuerzas de seguridad aumentar el ritmo de desarrollo tecnológico para interceptar cohetes. Y también contarles, dentro de lo anecdótico, por llamarlo de algún modo, que una monja y un sacerdote acamparon el miércoles en una vivienda palestina que iba a ser destruida o que Israel decía tener deseos de destruir, y son los primeros extranjeros que se ofrecen voluntariamente como escudos humanos para disuadir a la Fuerza Aérea israelí. El padre Peter Doherty y la hermana Mary Ellen Gundek, estadounidenses los dos, aseguraron que fueron enviados por Dios para proteger a los palestinos. Yo no sé si Dios protege a los terroristas palestinos, porque al parecer era una casa que pertenece a un terrorista palestino, pero bueno, esta es la aportación a la paz del padre Peter Doherty y la hermana Mary Ellen Gundek. Por otro lado, comentarles que los cooperantes de la Cruz Roja italianos que fueron secuestrados en la Franja de Gaza antes de ayer fueron liberados 8 horas después en buen estado de salud. Y vamos a seguir avanzando. En contra de lo que había pedido Ehud Olmert, el plan de paz del día de ayer corresponde a Yossi Beilin. El considerado arquitecto de los acuerdos de paz de Oslo de 1993 y de la iniciativa de Ginebra de 2003, Yossi Beilin, dio a conocer ayer un nuevo plan de paz para Oriente Próximo que aboga por la evacuación israelí de la mayor parte de Cisjordania en coordinación con la Autoridad Nacional Palestina. El plan de paz formulado por este político israelí, diputado y jefe de la coalición pacifista Meretz Yahad, es una reorientación de la hoja de ruta a los dos actores actuales, como son el primer ministro israelí Ehud Olmert y el presidente palestino Mahmoud Abbas. Así lo manifestó Beilin ayer durante un encuentro con periodistas en Jerusalén, donde explicó que ninguno de los dos mandatarios está preparado para poner en práctica la primera fase de la hoja de ruta, el plan elaborado por el Cuarteto para Oriente Próximo. Decíamos que era en contra de la opinión de Olmert, porque si recuerdan, Olmert había dicho que por favor no se presentara un plan de paz cada día. Bueno, pues este fue el de ayer, mañana veremos cuáles hablamos. El de Beilin, les cuento, según Beilin, Israel no tiene intenciones serias de evacuar Cisjordania y Abbas no tiene capacidad para desarmar las milicias terroristas como se exige en la iniciativa del cuarteto. Por eso hay que readaptarlo para los actores actuales. Entonces, dice Beilin que en la actualidad se vive la misma situación de vacío diplomático y de estancamiento que en 2003 y que el sentimiento general de la población es el de que la violencia no ayuda a resolver los problemas. Por ello, la nueva iniciativa trata de ser una salida y rehabilitación de las propuestas ya formuladas. Según dijo, no pretendo reinventar la rueda, pero bueno, no quiere reinventar la rueda, pero quiere darle nueva utilidad o adaptarla a los nuevos tiempos. Se llamaría el plan trazado el camino de la convergencia al estatuto permanente, así de sencillo, y es una iniciativa que consta de 4 fases y traza líneas generales para una retirada israelí de entre el 80 y el 90% de Cisjordania, coordinado en esta ocasión con la Autoridad Palestina antes del 2008. Contiene, dijo Bailey, el espíritu de la hoja de ruta, el plan de convergencia, el de Olmert, ya saben, y la visión del presidente de Estados Unidos, George Bush, para una solución de 2 estados y la iniciativa de Ginebra. También fija en su primera parte un alto el fuego entre israelíes y palestinos y el inicio de negociaciones para alcanzar una solución permanente al conflicto en el plazo de 2 años. En cuanto a la situación de interinidad de un Estado palestino independiente y soberano, aboga por varias opciones abiertas, desde un Estado palestino interino y desmilitarizado reconocido por Israel, hasta el reconocimiento provisional de fronteras, sujeto a acuerdos finales entre las partes. Y la iniciativa deja para la última fase pues los asuntos más espinosos de la negociación, como son el tema de los refugiados, Jerusalén, los límites territoriales o el reconocimiento de Israel por parte del mundo árabe. Y estos siempre sujetos a negociación y en línea, dijo Beilin, con la iniciativa de Ginebra. También insistió en que los acuerdos a los que lleguen las partes tienen que ser sometidos a referéndums en Israel y en los territorios palestinos o cualquier otro mecanismo legal que le dé respaldo y peso a la negociación.
Destacó además que en ese sentido Hamás estaría preparado para aceptar los resultados. Sobre una futura reunión entre Olmert y Abbas puntualizó que tiene que abordar cuestiones más acuciantes y analizar una estrategia política, porque de lo contrario, dijo, será un completo fracaso. Bueno, pues esta, por lo menos desde luego, es una persona que en el pasado ha dado muestras de saber de qué estaba hablando, y por ello nos hemos hecho eco de este plan de paz, esta opción. Veremos por qué motivo unos u otros no la aceptan. Mientras tanto, seguimos, nos vamos ahora a Jordania. Según informaron fuentes oficiales, el primer ministro jordano, Maruf al-Wahid, remodeló ayer su gabinete de gobierno con el nombramiento de 9 ministros nuevos, entre ellos el líder de la oposición islamista. El cambio se produce por el desacuerdo con la gestión de algunos ministros anteriores, especialmente aquellos que llevaban las carteras económicas y de servicios. Los nombramientos han sido vistos como un intento de al-Wahid para mejorar la relación con las asociaciones profesionales que han estado dominadas durante mucho tiempo por izquierdistas y radicales musulmanes. Estas asociaciones han criticado constantemente la política jordana en el proceso de paz israelo-palestino y han pedido en muchas ocasiones que Jordania anule el Tratado de Paz del 94 con Israel. Mientras esto sucedía, hay que hablar del Tribunal de Seguridad jordana, que condenó ayer a entre 1 y 10 años de cárcel a 3 sospechosos de introducir armas de contrabando para llevar a cabo operaciones militares contra Israel. En principio, los acusados, 2 de los acusados fueron condenados a la pena de muerte, pero la sentencia fue reducida a una pena de 10 años de trabajos forzados con el pretexto de concederles una oportunidad para corregir su conducta. Otro condenado fue sentenciado a 1 año de cárcel, mientras otros 2 acusados fueron absueltos. Bueno, es una manera bastante eficaz, parecería, de luchar contra el contrabando de armas para atacar a Israel. De hecho, los 5 hombres estaban acusados, además de poseer ilegalmente armas que exponían, dijeron, al país a acciones hostiles. Bueno, y seguimos en Israel. Una buena noticia para los gays. La Corte Suprema de Justicia israelí ordenó al Ministerio del Interior que registre como casadas a 5 parejas de homosexuales que contrajeron matrimonio en el extranjero. El fallo, que sienta precedente, abre la puerta a miles de parejas del mismo sexo que desean contraer matrimonio, que no lo podrán hacer en Israel, pero que serán reconocidos por el Estado como matrimonios si lo hacen en un país extranjero en el cual ello sea legal. 6 jueces de un total de 7 votaron ayer a favor de un recurso presentado por las 5 parejas homosexuales, casadas todas ellas en Canadá. El que no está muy contento es el ministro de Asuntos Religiosos, el ultraortodoxo Isaac Cohen, que reaccionó con indignación y acusó al Supremo de haber caído en el adulterio, porque dijo que el matrimonio solo está permitido bajo la fe de Moisés. Otro diputado ultrarreligioso fue más allá y dijo que mientras Irán y Hamás intentan destruir Israel desde fuera, el Supremo se encarga de hacerlo desde dentro. Nosotros seguimos, vamos a hablarles de Bnei Menashe. El diario israelí Haaretz informó ayer de que un grupo de 20 familias de la comunidad de Bnei Menashe, una de las tribus perdidas procedente del noroeste de la India, ha emigrado a Israel. Según el rotativo, unos 50 miembros de la tribu llegaron el lunes al aeropuerto de Tel Aviv procedentes de Bombay y fueron recibidos por familiares después de unos 2.700 años en la diáspora. La comunidad de Bnei Menashe cuenta con unos 8.000 miembros procedentes de las provincias de Manipur y Mizoram, en la frontera con Bangladesh, y 1 millar viven ya en Israel, donde comenzaron a llegar en 1996. Durante un año van a vivir en centros de absorción de Carmiel y Nazaret, de arriba, en el norte de Israel, y el grupo que llegó se convirtió al judaísmo, este grupo, en verano del 2005 con la ayuda de una delegación del gran rabino sefardí Shlomo Amar. Y ahora les vamos a hablar de literatura, de cine, de arte y de 2 maneras diferentes de recordar o de revisar el pasado. Se estrena hoy en Argentina la película Sin Destino, basada en la novela del premio Nobel Imre Kertész. El film se apoya en el relato semiautobiográfico del escritor húngaro, en el que cuenta el horror sufrido por un adolescente judío en los campos de concentración de Alemania. Sin Destino, que lleva el subtítulo de Una mirada a la esperanza, es la ópera prima del fotógrafo cinematográfico Lajos Koltai. La música es de Ennio Morricone y bueno, Lajos Koltai es su primer trabajo como director. Sin embargo, anteriormente fue director de fotografía de varios realizadores, pues Tornatore, Mandoki o Konchalovsky o Klaus Maria Brandauer.
La novela original del Nobel fue publicada en el 75 y pasó absolutamente inadvertida en el momento de su aparición. Sin embargo, cobró notoriedad, como suele suceder cuando el autor ganó el premio Nobel. Es la historia de Yuri, que es un adolescente de 14 años que a lo largo de la película, y que representa al autor, y que a lo largo de la película intenta encontrar un significado a su pasado y queriendo entender el por qué fue encarcelado en los campos de concentración. Yuri no espera que cuando vuelva a Budapest, su ciudad natal, se abalance y lo reciba como un héroe, pero sí confiaba, dicen, en que algunos miembros de su familia y sus amigos conocidos y más cercanos comprendieran en parte el horror vivido. Al contrario, en lugar de intentar comprender el dolor que encerraba su existencia, le recomiendan que intente olvidar el pasado. Un intelectual de Budapest le dijo que para él los campos representaban el círculo más bajo del infierno. El escritor húngaro, en la novela, ya les digo, representado por el joven Yuri, dice que estar tan cerca de la muerte le permitió descubrir el significado de la palabra felicidad. Y ahora seguimos hablando del pasado en esta ocasión en otra película, y de una manera bastante diferente. Dani Levy, director judío nacido en Suiza, aseguró en una entrevista con Reuters, después de un pase ante la prensa de su comedia My Führer, la auténtica verdad sobre Adolf Hitler, que estaba preparado para fuertes reacciones. Según el director, la comedia, que rompe con los tabúes alemanes retratando a Adolf Hitler como alguien que moja la cama y con problemas de erección, está diseñada para seducir a un público que creció aburrido por las serias películas sobre el dictador nazi. Levy declaró que es una película muy arriesgada y que no es una cinta cuya reacción sea previsible. Veremos cómo reaccionan en Alemania. Se estrena en enero. Según el mismo director, dijo que habrá fuertes reacciones en Israel, Estados Unidos y en todo el mundo por las bromas sobre los judíos. Y se preguntaba el director cómo reaccionarán los neonazis, pero dice no tiene miedo. La película es la historia ficticia de un instructor de actores llamado Gruenbaum, que en el 44 lo sacan de un campo de concentración para entrenar a Hitler, que está solo y desanimado por la guerra, y él quiere dar un importante discurso de Año Nuevo. Hitler tiene un mal día, su estilista le ha cortado accidentalmente la mitad de su bigote, se ha quedado afónico gritándole al estilista, y también ha mojado su cama, perdió confianza, sufre humillación porque falló en la cama con Eva Braun. Bueno, en fin, la película tuvo un pase, aún está en postproducción, pero ya se hizo un pase que llevó muchísima gente, entre los cuales muchos periodistas, que algunos tuvieron que quedar sentados en el pasillo, y unos se rieron durante los 90 minutos, otros ni siquiera sonrieron. ¿Qué quieren que les diga? A saber qué es esta especie de revisión de Hitler. Nosotros dejamos esta primera parte del informativo, nos venimos al rincón de Irit. Hola, Irit. Hola. Cuéntanos. Un libro acerca de los horrores nazis se convierte en un bestseller en Francia. Su autor es un escritor norteamericano, Jonathan Littell. Esta novela de 900 páginas es su primera obra. En Francia ha sido traducida con el título de Les Bienveillants. Se trata de una obra de ficción narrada en primera persona y habla de la exterminación sistemática de los judíos en los campos de exterminio nazis a mano de los oficiales de las SS. Jonathan Littell y su libro entraron en el mundo del libro en Francia, publicando en francés su obra hace solo un par de meses. Littell nació en Nueva York en el seno de una familia judía de origen polaco. Tiene 39 años y se educó en Francia, donde vivió hasta la edad de 18 años, en que regresó a los Estados Unidos para realizar los estudios universitarios. Su novela, de título francés, significa algo así como los bien intencionados. Su metódica capacidad investigadora y su documentación previa a la redacción de su novela incluye el conocimiento de lugares en Ucrania y Polonia. Littell dice que para él lo esencial es preguntarse acerca del punto de vista del torturador, del crimen político, del Estado asesino. Le interesa sobre todo entender cómo es posible que alguien puede convertirse en un torturador de seres humanos, y se pregunta qué pasará por la mente de esas personas. Los Bienveillants
ha escalado los puestos más altos en las listas de libros más vendidos en Francia a lo largo del mes de septiembre. El éxito le ha sorprendido, ya que según declaraciones propias no pensaba vender más allá de 3.000 ejemplares. De hecho, hasta ahora lleva vendidos 200.000, según su editor, la casa Guillemard. A pesar del enorme éxito, no faltan detractores. Algunos le llaman libro monstruoso. Ese piensa el historiador franco-alemán Peter Scholter. Pero Littell, hombre discreto por naturaleza, se niega a entrar en polémicas. Littell, hijo del periodista y novelista de espías norteamericano llamado Robert Littell, envió primero de todo el manuscrito al agente literario de su padre en Londres, que meses después se lo pasó al editor parisino Guillemard, que lo aceptó enseguida. Bueno, pues muchas gracias, Gracias Edith. a ti. Muchas gracias a ustedes por su atención. Mañana nos encontramos con más noticias.